Noticias MBS. Entramos este lunes en este espacio donde están Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser vía telefónica. Bienvenidos a los tres. Bienvenido, Lorenzo. Buen día, Sergio. Carmen. Buen día, Denise. Buenos días a los tres. Y bueno, habiendo muchísimos temas, por supuesto, está lo de Japón que nos impacta enormemente. Están muchas cosas que son muy relevantes, pero yo no quisiera dejar pasar algo que hace unos minutos comentaba, que es esta entrevista que realizó San Juana Martínez, que me parece muy grave leer lo que le dijo el general en retiro Carlos Viviano Villa Castillo a San Juana. Esta, ¿cómo denominarla? Confesiones escalofriantes, ¿no? De las prácticas que en México ocurren en materia de combate, digámoslo así, al crimen organizado. Las expresiones que usa el general al referirse a lo que es su tarea, al decir cosas como me gusta la adrenalina, venir a patrullar, cuando agarro un zeta o chapo lo mato, ¿para qué interrogarlo? O expresiones como las del general que dice yo desconfío de la Policía Federal porque ellos no matan, nomás agarran, y el Ejército y la Marina matan. O esta otra donde el general dice el otro día nos tocó ir a matar allí a 6 cabrones y los matamos. ¿Cuál es el problema? Y le pregunta a San Juana, ¿eran zetas o chapos? Zetas, ¿cómo sabe? No los interroga ni habla con ellos. Lo supimos porque nos habían robado unas armas y allí los localizamos. Hay leyes, general, usted decide quién debe morir o vivir. ¿No cree que eso lo decide Dios? Pues sí, pero hay que darle una ayudadita. Si se le acerca uno de estos para hablar, allí mismo lo mato, yo me lo chingo. Mata, luego averigua. Así debe ser. Es un código de honor, dice el general, que al momento de la entrevista que realiza San Juana Martínez en este especial para la jornada es el responsable de la seguridad pública del lugar. El general en retiro es el director de seguridad pública de Torreón. Y bueno, pues ya no sabemos efectivamente si se confirma que fue transferido a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, pero por lo pronto al momento de ser entrevistado por San Juana y para la jornada es responsable de la seguridad en Torreón. Sergio Aguayo, ¿qué dices de estas declaraciones del general brigadier? Carmen, que es una guerra. Vamos, y es una guerra librada sin ningún apego a la Convención de Ginebra o a ese tejido sutil de respeto a los derechos humanos que ha ido envolviendo al mundo y en parte a México. Y vemos de entrada cuán superficial es este sustrato de civilidad, derecho humanista, y que al momento de llegar a los chingadazos, bueno, pues aquí vamos a ver quién mata a quién y de qué manera con mayor eficiencia. También digo que los civiles se voltean para otro lado con tal de ignorar la brutalidad de una guerra que envuelve a, no sé si la mitad o el 40% del territorio nacional, y lo ligo tal vez con un hecho que ilustra la utilidad y al mismo tiempo el riesgo de los periodistas como San Juana Martínez. Según cifras que me proporcionaron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir del 2000 han sido asesinados 66 periodistas y 12 han sido desaparecidos. Estamos hablando de 88 colegas, más 500 que han sido amenazados, y en ese conteo trágico hay 3 estados que destacan, Tamaulipas, primero Chihuahua, luego Tamaulipas y en tercer lugar Guerrero. Lo relaciono finalmente con el vergonzoso espectáculo de un regidor del Partido Verde de Acapulco esquiando en Guerrero. Guerrero, el tercer estado donde están matando periodistas y donde amenazan defensores de derechos humanos. Su clase política se entretiene en romper récord Guinness, y el video que muestra a este personaje que se llama Fernando Reina Iglesias, el regidor del Partido Verde, es espectacular.
¿Por qué se el helicóptero era del gobierno? Pero es jalado por un helicóptero perredista. Vamos, quienes en el ámbito del pensamiento político están a la vanguardia en el mundo, la izquierda y los verdes, en nuestro país se entretienen rompiendo récords y jalando a un esquiador, mientras ese estado es el tercero en donde se asesina a periodistas. Es decir, en síntesis, escalofriante la entrevista y inaceptable e intolerable la indiferencia y el cinismo de quienes nos gobiernan y prefieren ignorar y debatir si es guerra o no es guerra y entretenerse en romper récord de deportes extremos. Denise, ¿qué piensas cuando leemos estos fragmentos de esta larga conversación de San Juana con este general en retiro, Carlos Viviano Villa Castillo? Mira, mientras te escuchaba leer fragmentos de esa entrevista que son muy impactantes porque revelan el verdadero sentir de un alto comando del ejército mexicano, pensaba en otro ejemplo en el contexto internacional que puede ayudar a entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Si ustedes recuerdan, una de las críticas más severas y con razón que se le hizo, por ejemplo, a George W. Bush cuando era presidente, es que su gobierno estaba violando los derechos de los arrestados, perseguidos, torturados en las guerras en Irak y Afganistán. Recuerdo las condiciones inhumanas que todavía prevalecen en Guantánamo, y la explicación era: no se aplican las reglas de la guerra. No se aplica la Convención de Ginebra porque no son prisioneros convencionales de guerra, son terroristas. Y la crítica que se le hacía al gobierno de Bush es que aún la guerra tiene reglas. Y vemos ahora cómo el ejército mexicano está violando esas reglas esenciales de tratamiento a quienes son los adversarios, con la idea de que se les mata y no se les arresta, que no existen reglas que regulen el comportamiento entre adversarios que se enfrentan militarmente, y vemos al ejército mexicano comportándose de la manera criminal en la cual acusa que se comportan las personas a las cuales se enfrenta. Ahí está la cifra reconocida oficialmente, Lorenzo Meyer, de 30 a 35 mil muertos en los 4 años que va de este sexenio. Con cosas como esta, con estas declaraciones, nos tendríamos que preguntar cuántos de esos miles de muertos, con esas cifras propias de una guerra que tiene hoy México en su realidad, son muertes en combate y cuántas son muertes de ejecuciones directamente por parte del Ejército o de la Marina, porque aquí dice desconfío de la Policía Federal porque ellos no matan, nomás agarran, y el Ejército y la Marina matan. De esas cifras reconocidas oficialmente, ¿cuántas son ejecuciones extrajudiciales? No lo sabremos, Carmen, y creo que aquí conviene irnos un poco al pasado, como una forma, no de explicarlo todo, pero de explicarlo parcialmente. La última guerra interna aceptada como tal, en donde no se cuestiona si es guerra o es otra cosa, fue la Guerra Cristera. En la Guerra Cristera de los años 20 y en la Segunda Guerra Cristera de los años 30, obviamente no se tomaban prisioneros, o si se tomaban y luego se les ejecutaba. Esa es la última guerra aceptada como tal por la historia mexicana. Después vinieron los años de la Guerra Sucia. ¿Cuántos de que participaron del otro lado, de los jóvenes, de los estudiantes, de los guerrilleros, cayeron en manos de las autoridades y fueron ejecutados? No todos. Algunos pudieron sobrevivir y contar su historia. Pero estaba dentro, hay algo aquí, Carmen, que no sé cómo frasearlo, pero dentro de la cultura del ejército mexicano y de muchos ejércitos, está esta serie de reglas no escritas, pero que esperan que las asuman, las asimilen y se adhieran a ellas. Yo creo que aquí el general Villa
está hablándonos de un código que se tiene bien estructurado y donde hay pocas posibilidades de equivocarte, de cuáles son las reglas. Viene de muy atrás en el caso mexicano, no corresponde a la estructura legal, formal, corresponde a otra, pero que se sabe que existe. Cuando se declaró la guerra, que ahora se dice que no es guerra, sino es campaña, nada más es una diferencia. La campaña contra el narcotráfico se sabía o se quiso ignorar que estas eran las reglas no escritas de ese combate. Hay otro punto además, el general habla de los Zetas. Y de los Chapos, por la zona en donde está, que es Torreón. Que es Pero ¿quiénes son los Zetas? Los Zetas son antiguos... traidores al ejército. Antiguos militares, no todos, yo creo que ahora ya los reclutan del mundo civil, pero originalmente son antiguos militares. Desertores del ejército. Lo cual hace doble, triple o cuádruple el agravio es mayor. Es mayor. El ejército es una sociedad muy cerrada, con sus propias reglas, que cuando se violan esas reglas no escritas, el ostracismo es una de las formas. La otra es llegan hasta la eliminación. No creo que sea el ejército mexicano el único que tiene esas reglas. Tengo la impresión de que es parte de una cultura que viene de mucho tiempo atrás, que la podrían encontrar en los romanos o no sé desde cuándo. Por lo tanto, cuando se usa este instrumento para su comandante en jefe, le ordena ir a este tipo de empresa, debería de saber en lo que se está metiendo. Ese es un tema muy importante. En el momento previo a esta parte del programa donde hablábamos en el corte comercial, yo les recordaba aquel momento que vivió Felipe Calderón, un momento de cierto grado de turbación, digámoslo así, cuando en un encuentro con ciudadanos hablando del tema de la seguridad, alguien le dijo, si usted optó por, palabras más o menos, pero si usted optó por la guerra, entonces tiene que encargarse de que las instancias encargadas de llevar a cabo esta guerra, o sea, las instancias federales, se deben coordinar. Estaba pidiendo o exigiendo que lograra, como responsable de llevar a la guerra a este país, de coordinar a aquellos agentes del Estado para llevar a cabo esta guerra. Y hay un momento psicológico, diría yo, de Felipe Calderón, donde dice, no, yo nunca dije guerra. Incluso lo invita a que revise sus declaraciones públicas y privadas para que se demuestre lo que no podía demostrar, porque en 3 minutos se podía demostrar que ha dicho varias veces guerra. Pero es un momento muy particular en donde da la impresión de que Felipe Calderón, al oír de esa manera, en voz de un ciudadano que le decía, usted decidió por la guerra, rechaza la palabra guerra. Entonces, cuando vemos esto, y cuando nos podemos imaginar mínimamente el juicio de la historia en relación a este gobierno, pues van a aparecer efectivamente todas estas cosas. Y ese instante donde él niega que haya usado la palabra guerra es muy revelador del estado de cosas que deben estar pasando por la mente de Felipe Calderón. 2 comentarios, Carmen, que añado. Primero, recuerdo que la enciclopédica mente de recuerdos de Miguel Ángel Granados Chapa lo hizo que al día siguiente le recordara 3 momentos en los cuales había hablado de guerra en el inicio de la guerra. Segundo, para abonar sobre esta tendencia de los gobernantes civiles a evadir los desastres que provocan algunas de sus decisiones. Esto es una responsabilidad histórica tremenda. En los 70 hubo una guerra sucia, no tan violenta ni tan extendida como la guerra cristera, pero en esa guerra sucia, en la cual en muchos casos no hubo tampoco prisioneros, cuando la Liga Comunista 23 de septiembre atenta contra la hermana del presidente electo, Margarita López Portillo, la respuesta de José López Portillo, el presidente,
es crear 2 estructuras en la Secretaría de Gobernación. Una encargada de la apertura, Jesús Reyes Heroles, formalmente secretario de Gobernación. La otra, la represiva, encargada de Javier García Paniagua, hijo de un divisionario de la Revolución. Es decir, que lo que estamos viendo es una continuidad del salvajismo propio de los conflictos armados en México. También se puede, todavía tenemos tiempo. Venga. Un elemento más que hay que tener en cuenta en esto. Para un general, cuando se enfrenta con otro grupo que equivale a un ejército, que está uniformado, que se le reconoce su calidad de ejército, son unas reglas. Cuando se enfrenta a un grupo vestido de civil, que está armado, que se puede disolver entre la sociedad civil, en el caso de la guerra sucia se les llamaba guerrilleros. En ese caso no son guerrilleros, pero cumplen ese papel. Esto también ocurre en otras sociedades, en otras circunstancias. A esos no uniformados que se te enfrentan, no les das la oportunidad de que se acojan a los acuerdos de Ginebra y a esos. Desde hace buen tiempo, en estas guerras modernas, recordemos cuántas guerras queremos recordar al respecto, se les trata más o menos como dice aquí el general, que él trata a los zetas y a los chapos. De nueva cuenta, meter a un ejército y meter a los uniformados a combatir a los no uniformados, ¿qué esperas de su reacción? A la policía supuestamente, yo no creo que en la nuestra esto valga para gran cosa, pero en principio se les entrena para enfrentarse a gentes no uniformadas que se disuelven en la sociedad. Pero al ejército se le entrena para enfrentarse a otra organización similar, con las mismas reglas y en donde, aunque son enemigos, trabajan con una estructura moral más o menos compatible o valores compartidos. En este caso se está a un general enfrentando a gentes que lo emboscan, dice, me emboscaron, y él reacciona como han reaccionado muchos otros en aquí y en otras partes, en donde no les dan a esos que se les enfrentan y vestidos de civiles ninguna posibilidad de ser tratados de otra manera que no sea como él dice. La ejecución. Perdón, una corrección, no son los acuerdos, son las convenciones de Ginebra, porque hay una diferencia entre acuerdo y convención. La convención está firmada. Sí. Pues ahí está el tema, y bueno, habremos de seguir de cerca. Yo creo que merece que el ejército y el comandante en jefe y la presidencia dé algún tipo de comentario o información al respecto de esto, porque no puede pasar desapercibido el conjunto de declaraciones tan escalofriantes, si nos atenemos al alcance que pueda tener para nuestro país, que el general Carlos Viviano Villa Castillo diga lo que le dijo a San Juana Martínez en esta entrevista periodística publicada ayer domingo en la sección de política del diario La Jornada. Noticias MBS.